Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. Hoy, a la luz del magisterio de la Iglesia y de las Sagradas Escrituras, voy a desarrollar un tema cuyo título es Significado del Crucificado. Los que nos movemos en el ambiente de la religión católica entendemos y expresamos nuestra fe en la mayoría de las ocasiones por medio de la cruz. Ciertamente es un signo que evoca sufrimiento, pero cuando aprendemos a dimensionar ese sufrimiento, vamos dándonos cuenta que fue un sufrimiento del crucificado que bien valió la pena. Y por ello, puedo decir que cuando crucificaron a Jesús, Nicodemo acudió al Calvario. Al ver a Jesús martirizado en la cruz, comprendió lo que Jesús le había dicho. Junto a la cruz, Nicodemo entendió lo que significaba el amor de Dios manifestado en el sacrificio expiatorio de Jesús. Por el perdón de los pecados, junto a la cruz, Nicodemo tuvo su nuevo nacimiento del agua y del Espíritu. Por eso mencionaba al iniciar el desarrollo de esta prédica que nosotros los católicos entendemos el significado del crucificado de otra manera y lo enfatizamos en el amor de Dios, no solo para unos cuantos, sino para todo aquel que quiera abrazar la cruz, abrazar al crucificado y dejarse llevar y experimentar en su justa dimensión el amor de Dios. Para ello, podemos orientarnos en las Sagradas Escrituras, que es el libro por excelencia para nosotros los cristianos. Y en Gálatas capítulo 2, versículos del 19 al 21 dice en efecto: yo por la ley he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy crucificado, y no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. La vida que vivo al presente en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. No tengo por inútil la gracia de Dios, pues si por la ley se obtuviera la justificación, entonces hubiese muerto Cristo en vano. Palabra de Dios. Vamos a profundizar en la medida de lo posible un poco en este texto. He muerto a la ley. Muchos no entienden esto de la ley y otros simplemente obvian lo que significa he muerto a la ley. Pues basta con que recordemos que el pueblo de Israel tenía una serie de ritos, una serie de costumbres que implicaban la conducta que debía de seguir el ser humano para poder vivir en paz, y al mismo tiempo implicaba una acción de alabanza y de gracias a Dios,
pero era eso, una serie de preceptos, normas y leyes que debían de cumplir. Entre estas, pues podríamos decir, para no alargar y para entender un poco a lo que me refiero de la ley, uno de ellos era, por ejemplo, la circuncisión. Todo hijo varón tenía que ser circuncidado para dar a entender que era un israelita. También podíamos entender que había el sacrificio de un animalito para poder derramar la sangre por el perdón de los pecados. Y también podemos entender que dentro de esto también había otras situaciones como lavarse las manos constantemente, como el cargar pasajes bíblicos en los brazos por medio de las filacterias. Y así vamos encontrando que habían muchas cosas que se hacían por costumbre o por cultura o porque así lo demandaba el rito en su momento. Pero esa ley solo venía a prefigurar realmente lo que iba a suceder con Cristo, y por lo tanto ese tipo de ley, que no la debemos de confundir con los mandamientos ni con la ley transmitida por medio de los profetas, específicamente por Dios a los hombres. Los 10 mandamientos son los 10 mandamientos, y si no podríamos entrar en una contradicción al no entender esto, porque Jesús dijo claramente: yo no he venido a abolir la ley, sino a hacer que se cumpla. No la vino a quitar, no la vino a decir esto ya no. Por ejemplo, otra de cuestiones que había de muerto a la ley es ojo por ojo, diente por diente. Y Jesús habló claro acerca de ello. Habló muy claro. Entonces, el pueblo de Israel, pues claro está, al igual que Nicodemo, ellos eran apegados a la ley, ¿ya? Pero el escritor a los Gálatas dice: he muerto a la ley. Y es muy sencillo, porque él había muerto a la ley a fin de vivir para Dios. Y entonces en el desarrollo del texto vamos entendiendo esto, porque dentro de lo importante del texto también es que él mismo dice: con Cristo estoy crucificado. Con Cristo estoy crucificado. Esto quiere decir que cuando él muere a la ley, entiende la dimensión del crucificado. La experimenta, como la experimentó Nicodemo cuando tuvo su nuevo nacimiento del agua y del Espíritu. Como la experimentaron muchísimos que estaban en ese momento viendo el sufrimiento de aquel hombre al que habían condenado injustamente y que su conciencia se los gritaba. Hay quienes todavía en su soberbia le decían: si en verdad eres el Hijo de Dios, bájate de esa, sálvate a ti mismo y bájate de esa cruz. El hombre atacando, cuestionando y pidiéndole pruebas a su propio Dios. Pero no lo entendían porque estaban ajustados a la ley. Por eso no lo entendían. Y sin embargo, aquellas personas, como el escritor a los Gálatas dice: con Cristo estoy crucificado. Ya deja la ley por un lado. Entiende quién es el crucificado. Y dentro de lo que entiende es que entendió
que era la manifestación del amor de Dios en aquel hombre, irreconocible por los golpes que le dieron, sufriendo la agonía en la cruz, que fue golpeado al cansancio, hasta el cansancio de los ejecutores, que le pusieron una corona de espinas, y que este dolor que él estaba experimentando y la penumbra de la muerte llevaba algo muy implícito: el amor de Dios. Un mensaje que ni aún en esos momentos difíciles entendieron muchos, pero Nicodemo lo entendió, y lo entiende el escritor a los Gálatas, y por eso él mismo dice: con Cristo estoy crucificado, porque indudablemente tiene un nuevo despertar, tiene una justa dimensión de lo que significaba, donde ya no era un hombre maldito el que estaba en esa cruz, sino que estaba sobre un altar, la cruz, y que representaba el Cordero que quita los pecados del mundo. Ya no había que degollar más corderos. Pero eso lo entienden aquellas personas que se han dejado influenciar por la acción del Espíritu Santo, y que muchos lo entendieron ahí. Y te puedo decir que otras personas que lo entendieron fue Juan, el discípulo, la Virgen María, a quien le fue profetizado que una espada le iba a atravesar el corazón, y vaya que se lo estaba atravesando en ese justo momento. Y el otro que acude a ver semejante saña cometida en un hombre inocente y descubre lo que Jesús quiso darle a entender la ocasión en que platicaron. Y el escritor enfatiza: y no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Él lo entiende, lo comprende. Y además de eso, él vive todo el presente de su carne en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó. Ha entendido que a pesar de ese justo y gran amor de Dios hacia él, todo lo que él es, carne, materia, polvo, la vive en una nueva experiencia, y es una experiencia espiritual, porque la vive por medio de la fe, y entiende y comprende que la fe la tiene que tener en el Hijo de Dios, que lo amó y se entregó. Interesante eso, porque Nicodemo lo descubre hasta que ve el sufrimiento de Jesús en la cruz. Juan quizás estaba viviendo una experiencia conmovedora como ser humano, pero estaba entendiendo otra realidad, y la Virgen María quizás también estaba diciendo dentro de sí misma: todo se ha cumplido. Ella también cumplió su parte. Y al mismo tiempo, podríamos decir que aquel otro hombre que estaba siendo condenado, que ya había sido condenado y que estaba crucificado, entendió también cuando le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Porque él entendió que aún en la situación en que estaba, sufriendo la misma agonía y el mismo sufrimiento, entendió que Dios le estaba amando, y que el que estaba ahí justo en el centro de ellos dos se había entregado por él. Y quienes no lo aceptaron, ya lo sabemos, no hay necesidad de decir.
Pero el escritor a los Gálatas lo entendió también, que dice, se entregó a sí mismo por mí. Lo toma como una experiencia personal, lo toma como una experiencia de vida. Y también en el texto que leí, dice algo muy interesante. Si por la ley obtuviera la justificación, entonces hubiese sido la muerte de Cristo en vano. Si por los ritos, si por los cumplimientos y mandatos de los hombres, Él hubiese obtenido la salvación, el sacrificio de Jesús, muerto en la cruz, hubiese sido en vano, porque se debería continuar con lo mismo. Y a la fecha, nosotros sabemos muy bien, y ustedes también lo saben, que el pueblo de Israel sigue celebrando el mismo rito de la expiación de los pecados, el mismo rito del perdón, derramando la sangre de muchos corderos que nada tienen que ver actualmente en esta situación. Pero ellos no se han encontrado con aquel que envió a su Hijo único para que fuese el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y el escritor lo entiende también, que él mismo dice, la muerte de Cristo hubiese sido en vano. Ya no necesito de hacer ritos, ya no necesito de hacer esto y lo otro, de hacer cuestiones por cumplimiento o por lo que los demás me vean. Ya no necesito de cuestiones propiamente religiosas. Lo que necesito es mantener mi encuentro personal con el Señor. Y por eso dije al inicio también que Nicodemo tuvo su nuevo nacimiento del agua y del Espíritu. Ese hombre entendió. Y lamentablemente muchos de sus asesinos de Jesús, porque eso fue un asesinato, no lo entendieron. Aún así mostraron soberbia, orgullo y prepotencia, a pesar de que la Sagrada Escritura nos narra ese acontecimiento cuando Jesús expira en la cruz. Hubo un fuerte temblor, el velo del templo se rompió, las tumbas se agrietaron y se abrieron, a pesar de que hubieron signos. El cielo se oscureció. Y sin embargo, hicieron de la muerte de Cristo un show, y que fuese en vano para ellos. Cuando hemos entendido lo que el escritor nos traslada, entonces debemos entender también nosotros algo que a veces no nos gusta reconocerlo, y ese entender es que hay que morir a la ley. ¿Y cuántos siguen? ¿Cuántos siguen en ello? ¿Cuántos? Porque no mueren a la religiosidad, continúan en ello, están inmersos, están metidos, son religiosos casi por tradición, casi por costumbre. Yo no estoy diciendo, y ni se vaya a interpretar lo siguiente como algo malo o algo de negativo o que se esté en contra. No, la misma iglesia nos habla de la religiosidad popular y que en un momento dado pues también nos podría llevar al encuentro con el Señor. Pero lamentablemente la mayoría, y un gran porcentaje, se ancla a la religiosidad. Una velita por aquí, una vela en ofrecimiento a mis necesidades o a mis penurias,
a la imagen de un yacente, a la imagen de un crucificado, a la imagen de un pensador, que de todas maneras, pues en advocaciones son nombres o títulos que se le dan a las imágenes religiosas, pues hay una gran gama. Hay una gran gama. Incluso hasta calificamos a los mismos santos de intercesor ante las causas perdidas o de un milagro extremo, etc. Está bien, pero no caer en la religiosidad propiamente dicho, y hay que morir a esa religiosidad, porque cuando se hacen digamos balances, llamémosle así, acerca de cuánto realmente has cambiado por estar en este sistema. Hoy, pues lamentablemente podría decirlo así, hasta hay gente que cree en el bautismo de los animalitos, cree en que hay necesidad de llevarlos a hacer esto. Hay quienes son felices cuando se celebra el Corpus Christi y hay iglesias que llevan ese nombre o templos católicos y ahí se reúne todo un grupo. Hay quienes son felices yendo a las fiestas patronales, acudiendo al templo, pero el menos invitado y el menos agasajado es el patrono, es el que cumple años o más bien dicho, a quien se conmemora. Lo demás vamos a lo que vamos, a los placeres de la carne, a comer, a beber, si es posible, pues a bailar, a disfrutar de juegos de lotería, a divertirnos con los niños. Hay aquí en Guatemala, una fiesta muy famosa que es la Virgen de la Asunción, y esta fiesta pues se celebra en lo que llamamos el Parque de Jocotenango o Hipódromo del Norte. Ahí está una iglesia pequeña donde está pues la imagen de la Virgen de la Asunción. Hay fieles que cumplen con ir a visitar la imagen de la Virgen ese día únicamente. Cumplen con escuchar la misa y con sacar en andas la procesión de la imagen. Pero cuando vemos lo que sucede realmente alrededor de ese templo, ventas por aquí, ventas por allá, es una feria, es un circo, es un centro de diversiones, y entonces ya cumplí, ya celebré, ya fui a religiosidad. Yo he tocado en 2 prédicas anteriores algo al respecto, y es chocante para muchas personas, pero hay diferencias, hay diferencias. Ciertamente hay gente o hay personas que quizás han tenido su encuentro personal con el Señor por estas prácticas, pero como lo digo, es la minoría, porque hay una sencilla razón: no se ha entendido que Jesús se crucificó a sí mismo, porque Él mismo lo dijo: yo doy mi vida y la doy por ustedes. Pero Él fue capaz de hacer eso para cumplir la voluntad del Padre, para lograr la salvación, y sin embargo vemos que nosotros no nos queremos crucificar. No quiero crucificar mi yo. Yo sigo prepotente, sigo orgulloso, sigo soberbio, sigo haciendo lo que me da la gana. Aquí mando yo, aquí se hace lo que yo digo. Sigo en mis borracheras, sigo malgastando el salario en cuestiones banales, en reuniones con los amigos, en situaciones de paseo, viajes, comprar esto, comprar lo otro. Sigo en ello. No crucifico mi yo, porque no me gusta, no quiero ser crucificado con Cristo, no quiero el sufrimiento, no quiero padecer dolores. Y sin embargo,
De acuerdo a sus malas acciones, viene el sufrimiento y vienen los dolores, y ya no se crucifica a sí mismo, ya no pide ser crucificado con Cristo, sino lo crucifica el mundo, lo insulta, lo acosa, lo persigue. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? ¿Por qué? Porque quieren de una u otra manera vivir la vida pasajeramente, sin pensar en una eternidad, sin pensar, y dentro de esto, pues, ¿quién se quiere crucificar? ¿Quién quiere sufrir? ¿Quién quiere despojarse del hombre viejo que carga cuestas como un tanate, como atuto diríamos? Lo lleva cargando y sale y está presto a mostrarse en cualquier momento. ¿Cuántos están ahí en la iglesia, por ejemplo, cuando viene aquello, intégrate a una comunidad? No, yo no tengo tiempo, no me sacrifico, no me crucifico. No, yo no puedo ir, no me crucifico. Niego esa responsabilidad, no asumo esa responsabilidad. Hay muchos que no han entendido realmente lo que es crucificarse, lo que es entregarse por el otro. No lo han entendido, ni lo entienden en la familia, ni lo entienden en el matrimonio, ni lo entienden en la sociedad, ni mucho menos en su trabajo o centro de estudios. No lo entienden, no lo comprenden, no lo quieren dimensionar. Quieren ser cristianos de ritos, quieren ser cristianos de bandera, de uniforme únicamente. Y de esos hay muchos en el mundo, lamentablemente. No quieren crucificarse con Jesús, no les gusta. Pero si acepto, óigase bien, si acepto que Él se entregó por mí. Me preguntan, ¿y Jesús por qué murió en la cruz? Por mí, porque me ama. Qué bueno, qué interesante que lo sepas. Se entregó por mí. Yo ya no tengo nada que hacer, yo ya no sufro, yo ya no tengo que hacer ritos, ya no tengo que hacer lo otro. Jesús se entregó por mí, es suficiente. Muy bien. Entonces aquí podríamos decir, como vivimos en una sociedad prácticamente hedonista y egoísta, entonces decimos, bueno, si Él ya se entregó fue porque Él lo quiso hacer. A mí no me pidan cuentas, a mí no me pidan que haga esfuerzo. Yo no quiero hacer nada. Él lo hizo. Yo no tengo nada que ver. Y lamentablemente esto lo estamos viviendo y palpando en nuestro alrededor. Con el vecino. Vemos vecinos indiferentes al sufrimiento. Vemos compañeros de trabajo indiferentes al sufrimiento. Vemos familias enteras indiferentes al sufrimiento del otro. Y entonces Él se entregó por mí, Él fue capaz, pero yo no soy capaz. ¿Qué te hace falta para ser capaz? Tener tu encuentro con el Señor. Entender que ya no eres carne, que eres una nueva criatura, que has nacido de nuevo, y entender que ya no tienes que degollar corderos, ya fue degollado. Entender que Dios te amó tanto que no dudó en dar a su Hijo único, pero ¿qué importa? A mí me agobia más el no tener trabajo. Me agobia más el lograr graduarme para ser un profesional. Me agobia más quizás todos los recibos que tengo acumulados ahí, no me alcanza el dinero. Me agobia más eso. Pero Jesús también fue claro y dijo, buscad primero el reino de los cielos y lo demás vendrá por añadidura. Prácticamente muchos no entienden el significado del crucificado. No lo entienden. No lo entienden. Lo entienden como una tradición. Lo entienden como algo que sucedió hace aproximadamente más de 2000 años.
Hasta ahí llega el conocimiento y el entendimiento, pero experimentarlo no quieren, no desean, no quieren ser coronados con una corona de espinas. ¡Qué dolor, qué sufrimiento! No quieren que la vida los golpee, que la vida los insulte, que la vida se burle de ellos. No quieren, no lo aceptan. Y sin embargo, si somos conocedores de que muchos santos aceptaron el sufrimiento también en la época en que les tocó, por una sencilla razón: amor. Se crucificaron su propio yo. Y dentro de esto, pues, ¿cuántos hacen el sacrificio de Jesús en vano? ¿Cuánta población habemos a nivel Latinoamérica que es, por así decirlo, la mayor cantidad de personas que podríamos encontrar, quizás hablando, no sé si voy a exagerar, un 90% se dicen cristianos? 90%. ¿Y cuántos habitantes hay en solo América? Partiendo desde Canadá hasta Argentina, hasta allá abajo. ¿Cuántos habitantes hay? ¿Y cuántos de ellos hacen que el sacrificio de Jesús en la cruz fuese en vano? Yo creo que ahí ya lo estás pensando. ¿Y cuántas veces tú haces el sacrificio de Jesús en vano? Como creyente, como servidor. ¿Cuántas veces has entrado a un templo, por ejemplo? Y en ese templo lo primero que ves al frente en el altar, en un gran porcentaje, y si no, pues está a tu derecha o a tu izquierda, es la imagen de un crucificado. Pero ¿cuántas veces te detienes a pensar y a meditar sobre el significado de esa imagen? No te estoy diciendo que ores ahí, no te estoy diciendo que ahí hagas tus peticiones, que ahí hagas los milagros, no. Pensar y reflexionar sobre ese sacrificio de ese hombre que tuvo una familia, que tuvo una mamá. ¿Y qué es lo que haces tú? ¿Obviarlo? Ya estoy tan acostumbrado a verlo. Increíble. Y haces el sacrificio de Jesús en vano con tus propias actitudes, con tu misma manera de ser. ¿Cuántas lágrimas no habrá derramado, por ejemplo, tu esposa a causa de tu conducta? Y a la inversa, ¿cuántos esposos no han derramado lágrimas a causa de la conducta de la esposa? Han hecho el sacrificio de Jesús en vano. Detestan la salvación, no necesitan del amor de Dios. Esa es la realidad. ¿Cuántos hijos se portan de manera cruel con sus papás? ¿Cuántos desprecian una palabra de Dios, una lectura bíblica, una homilía, una prédica? El sacrificio de Dios en vano. A mí no me importa que me ame Dios, me importa que me ame mi novio, me importa que me ame el artista famoso. Porque ahí sí estoy dispuesto a recibir un abrazo, a recibir un beso, tomarme una foto, subirla a las redes sociales y que me admiren y que me aplaudan. Pero incapaz de entender el amor de Dios en su vida. Incapaz de entender todo lo que este hombre sufrió a causa tuya y a causa mía. Y así podemos ir viendo cómo muchos hacen el sacrificio de Jesús en vano y que se blasfeme su nombre por sus actitudes, por su forma de ser. Servidores no digamos. Hay muchos que han abandonado
el servicio en la iglesia. Hay muchos que han renegado de su fe a causa de servidores que han hecho el sacrificio de Jesús en vano y que siguen siguiendo leyes, preceptos, que se meten más en un qué hacer que en el ser. Indudablemente que hay mucho que analizar y mucho que pensar acerca de el significado del crucificado. En el Catecismo, en el numeral 1380, dice que es admirable grandemente que Cristo haya querido hacerse presente en su iglesia de esta singular manera, puesto que Cristo iba a dejar a los suyos bajo su forma visible y quiso darnos su presencia sacramental, puesto que iba a ofrecerse en la cruz por nuestra salvación, quiso que tuviéramos el memorial del amor con que nos había amado hasta el fin, hasta el don de su vida. En efecto, en su presencia eucarística permanece misteriosamente en medio de nosotros como quien nos amó y se entregó por nosotros. Y se queda bajo los signos que expresan y comunican este amor. La iglesia y el mundo tienen una gran necesidad del culto eucarístico. Jesús nos espera en este sacramento del amor. No escatimemos tiempo para ir a encontrarlo en la adoración, en la contemplación llena de fe y abierta a reparar las faltas graves y delitos del mundo. No cese nunca nuestra adoración. El Papa Juan Pablo II lo escribió en el documento de la Cena Dominical. Quiso Jesús porque sabe que nosotros somos incapaces de entender su sacrificio en la cruz y que a veces hasta despreciamos ese sacrificio, y quiso darnos para eterna memoria hasta el fin de los tiempos su presencia sacramental. Y los que vamos a la Sagrada Eucaristía sabemos muy bien lo que significa todo el proceso que se realiza ahí. Tenemos ahí un encuentro con el Señor, con los hermanos, con la iglesia. Escuchamos la palabra de Dios, participamos de ese banquete y su presencia eucarística permanece misteriosamente en medio de nosotros como quien nos amó y se entregó por nosotros. Nos está diciendo: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. He aquí que yo soy aquel que veis en esa imagen del crucificado, que se entregó por amor, porque Dios te amó tanto que no dudó en enviarme y yo aceptar esa voluntad. ¿Y cuántos van a misa y se burlan de todo? Teléfono por aquí, niños corriendo por allá, mostrando caras de aburrimiento, caras de desesperación. Si es así, no vayas, no vayas. Sigue demostrando que te importa un bledo el sacrificio de Jesús en la cruz, que para ti fue vano, que para ti no sirve, que para ti no representa nada. Vive tu vida a tu manera, como tú creas conveniente. Pero sí te digo, tu vida aquí en la tierra no es eterna y va a llegar el momento en que cada uno de nosotros va a entregar cuentas. El sufrimiento del crucificado, oiga, ¿qué significaba? Se dejaba el crucificado morir lentamente de hambre, sed, insolación, dolor, asfixia, etc. Lentamente. No crean ustedes que el crucificado lo crucificaban hoy a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde había muerto. No, por eso te digo, no entiendes el significado del crucificado. No lo entiendes. Los reos más fuertes podían tardar entre 3
y 5 días en morir. Entre 3 y 5 días en morir. Durante este tiempo los crucificados eran atascados por las alimañas. Eran comidos quienes devoraban sus extremidades inferiores. Los más grandes historiadores y teólogos de todos los tiempos concuerdan en que la crucifixión de Cristo fue una muy distinta a las acostumbradas. El único muerto en cruz del cual se tiene constancia histórica que fue azotado, coronado de espinas, golpeado y humillado antes de su crucifixión, es Jesús de Nazaret. No bastó, no fue suficiente con mandarlo al patíbulo, no. Había que hacer algo más. Es el Hijo de Dios, es a quien desprecio, es en quien me voy a soslayar, porque no puedo tocar a Dios mismo, no puedo recriminarle, no puedo insultarlo, no puedo escupirle al rostro. Y se desquitaron en Jesús. Fue el único que humillaron de esa manera. Fue el único que golpearon de esa manera. Pero el amor de Dios se manifestó aún en los despojos de su Hijo. Él murió rápidamente y no pasó por ese proceso. Tú no entiendes el significado del crucificado, no lo entiendes. Has oído hablar de él. Los libros de Mateo 27, Marcos 15, Lucas 23 y Juan 19, me refiero a capítulos, se relatan cómo fue todo el preámbulo a la muerte de Cristo. El doctor, conocedor de apellido Truman, hace una descripción médica exacta de la agonía y muerte de Jesús en uno de sus conocidos escritos. Les recomiendo que lo lean, David Truman. La cruz desde sus orígenes ha sido creada como un símbolo de una muerte considerada maldita. En la antigüedad las cruces eran exhibidas para intimidar al pueblo y recordarles cuán miserable podía ser su muerte. La cruz para ti es signo de salvación por medio del crucificado. Y has de darle gracias a Dios por esa imagen que representa al crucificado. Y arrepiéntete si has hecho en vano el sacrificio en la cruz del Hijo de Dios. La pregunta entonces podría ser, ¿por qué las exhiben ahora? Cruz por aquí, cruz por allá, cruz en una procesión, cruz en la puerta de un templo, cruz en el interior del templo, cruz en una playera, cruz en una bandera, cruz por aquí, cruz por allá. Sencillamente, los que saben, lo entienden, para recordar el inmerecido sufrimiento de Jesús por amor a ti y a mí. Por eso es que están las cruces. No te dejes sorprender por aquellos que te digan, ustedes idólatras de una cruz, ustedes son malditos porque ustedes creen en eso, porque la cruz es maldita, es signo de maldición. Momento. Para el cristiano no. Para el cristiano representa el altar. Para el cristiano representa que ahí está clavado el Cordero que quita los pecados del mundo. Y es un recordatorio de que sufrió inmerecidamente por mí, por ti, por amor, por amor. El verdadero triunfo está en la realidad de su resurrección. ¿Cuántos están dispuestos a morir en una cruz por lo que creen? ¿Cuántos? Muy pocos. ¿Cuántos eran los apóstoles? Eran 12 y uno se suicidó o se ahorcó o se automató, diríamos, y el otro fue el único que estuvo a los pies de la cruz de Cristo
Quedaban 10. ¿Dónde estaban esos 10? Escondidos, huyendo, miedosos, temerosos. Pero lo entendieron después, cuando el Espíritu Santo les abrió el entendimiento. Y entonces, oigan esto, entonces, como dice la palabra de Dios, he muerto a la ley, con Cristo estoy crucificado y vivo la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí, y no hago en vano el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Cuántos están dispuestos a morir en una cruz por lo que creen? ¿Cuántos estarías tú dispuesto? ¿Estarías dispuesto a dejar tu soberbia? ¿Estarías dispuesto a dejar tu orgullo? ¿Estarías dispuesto a dejar de ser egoísta? ¿Estarías dispuesto a llegar a la reconciliación con tu enemigo? A recomponer ese matrimonio que estás destruyendo de a poco? A ser un padre diferente para con tus hijos, a abandonar a tus amigos de borracheras, de vicios y de malas costumbres, a ser un mejor empleado en tu trabajo. ¿Cuánto estás dispuesto? ¿Cuánto estás dispuesto? Entonces, la próxima vez que pases frente a una cruz, sabrás su verdadero sentido, su significado, su porqué, y te sentirás infinitamente agradecido por aquella entrega de amor que nadie más haría por ti. Terminemos, hermanos, y meditemos y reflexionemos sobre esta palabra que el Señor nos regala. Y asimilemos esto. Jesús para ti no debe de ser un crucificado allá lejos, hace 2000 años, o una historia contada. No debe de ser un crucificado en el Calvario, sino en un Jesús que te ha amado y que se ha entregado por ti. En un Jesús que tú debes de repetir constantemente, que me ha amado y que se ha entregado por mí. Bendito y alabado sea Jesucristo por siempre. Amén.